Bien, habiendo dicho esto, ahora sí veamos un pequeño repaso de lo que tendremos el día de hoy. Primero comenzaremos a ver las funcionalidades compartidas, es decir, que se van a encontrar tanto en la aplicación de bancos como en la aplicación de contabilidad. Posteriormente iremos con las funcionalidades específicas, es decir, hablaremos de las características que solamente vamos a encontrar en contabilidad y las que solamente vamos a encontrar en bancos. Bien, habiendo dicho eso, vamos a empezar entonces, como lo mencionábamos, con las características que van a encontrar en los dos sistemas. El primero de ellos será un cambio que tiene que ver en las cuentas bancarias y es que a partir de esta versión, cuando se estén utilizando cuentas bancarias, ya bien sea en contabilidad o en bancos, vamos a tener disponible una nueva casilla que nos va a permitir marcar las cuentas como inactivas. Esto con la finalidad de que no haya una confusión en la captura de la información del sistema. Es decir, que a lo mejor si ya se dejó de usar una cuenta en la vida real, pues evidentemente también se deje de usar esa cuenta en el sistema. Al marcar esta casilla, lo que vamos a contener es que ya no se nos va a mostrar disponible para utilizar en ningún módulo del aplicativo. Por ejemplo, si yo estoy usando el módulo de control de gastos o bien si voy a ingresar a la generación de un pago, las cuentas que tengan marcada esta casilla, pues ya no me van a aparecer. ¿Ok? Voy a mostrárselos dentro del sistema. En este caso se los voy a mostrar dentro de la aplicación de contabilidad, pero recuerden que va a funcionar exactamente igual que en bancos. ¿Ok? Aquí ya tengo mi catálogo de cuentas bancarias. En este caso voy a tomar la que tengo como BVA en minúscula. Y como les mencionaba, aquí en la parte inferior voy a encontrar esta casilla para poderla marcar como activo o inactivo. Si yo la dejo marcada, desmarcada, perdón, pues evidentemente la voy a poder utilizar, como por ejemplo en alguna póliza. Aquí me voy a saltar todos estos datos, digo ahorita por lo pronto no son necesarios, me iré directamente a la generación de un documento de ingreso. En este caso, al darle F3, pues evidentemente puedo ver que puedo hacer uso de esta cuenta. Sin embargo, cuando yo voy y desmarco la casilla, pues evidentemente ya no la tendré disponible ahí para usar. Esto con la finalidad de que si realmente ya no se utiliza, pues no vaya a haber a lo mejor algún error de captura humano en donde pues seleccionemos esa cuenta que ya no vamos a ver disponible. ¿Ok? Este cambio es muy necesario para una funcionalidad más compleja que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Aquí si se fijan, pues ya no me aparece esta de BVA. Ahora, verificando que ya están la funcionalidad de esta completa, hay que tener en cuenta algunas consideraciones para escenarios que nos podemos encontrar, como por ejemplo, en el caso de que yo inactive la cuenta, pues sepan que la puedo volver a activar cuando yo quiera. Esto no requiere ningún cambio adicional, simplemente me va a permitir volver a utilizarla. En el caso de que yo a lo mejor la marque como inactiva, sin embargo, por memoria muscular, pues yo ya conozca el número de la cuenta y la escriba manualmente, sepan que sí me va a aparecer la cuenta para utilizar. Sin embargo, cuando yo intente guardar el movimiento o el proceso que estoy utilizando, en donde estoy utilizando esa cuenta, pues me va a enviar un mensaje indicándome que la cuenta está inactiva, con lo cual no puedo guardar dicho movimiento. ¿Va? Es decir, me está protegiendo a mí mismo de que no me vaya a equivocar. Recuerden que al marcarla como inactiva yo no estoy borrando los datos, no estoy borrando la información, con lo cual pues ahí la pueden retomar cuando ustedes quieran y va a contener la misma información como la dejaron. Si tienen alguna duda, igual me la van poniendo ahí en el chat. Por lo pronto vamos a continuar con el siguiente cambio y el siguiente cambio tiene que ver con una nueva columna que vamos a encontrar en el módulo de las vistas que tenemos para el ADD. En este caso vamos a encontrar una nueva columna que se llama tipo comprobante desk, que realmente no es nueva como tal. De hecho, esta columna seguramente muchos de ustedes ya la han utilizado porque este te muestra si es un comprobante de tipo ingreso o egreso. Sin embargo, el cambio en esta versión es que ya lo vamos a encontrar para las facturas recibidas y emitidas de manera predefinida. Es decir, yo no tengo que configurar absolutamente nada en mi vista para que se me muestre esta información. Adicionalmente, se cambia un poco el funcionamiento. Anteriormente solo encontrábamos en esta columna de tipo comprobante desk una pequeña I o una pequeña E para indicarnos si era ingreso o egreso. Ahora nos va a mostrar el nombre completo, ingreso o egreso. Voy a mostrárselos. Voy a ingresar al visor de documentos digitales en la parte de facturas encabezado.
puedo ver que la segunda columna, aquí la voy a intentar marcar, es esta de tipo comprobante desk. Y me muestra tal cual ingreso-egreso. Recuerden que anteriormente solo se mostraba una I o una E y no venía predefinida. De hecho, yo tenía que venir a la parte de comprobante, buscar acá y habilitarle dicha columna. ¿Ok? Con lo cual, pues básicamente cuando ya intentábamos cerrar, nos decía que realmente era una vista modificada, etcétera. Pero pues sabemos que es un campo necesario, entonces ya la vamos a dejar ahí ya predefinida. Bien. Vamos a continuar entonces con el siguiente cambio. Recuerden, si hay alguna duda, me la ponen ahí en el chat. Las voy a responder al final de las características compartidas, ¿ok? Vamos a ir con la siguiente característica compartida y es que a partir de esta versión se va a limpiar un poco la interfaz visual que tenemos en los aplicativos, tanto de bancos y contabilidad. Se va a eliminar el acceso directo que teníamos al reporte de salud financiera. Recordemos que este reporte ya no existe, sin embargo, los aplicativos seguían teniendo ahí el acceso directo, con lo cual algún usuario pues le daba clic al enlace y lo que obtenía como resultado era un mensaje de error. Esto evidentemente pues causaba una mala imagen. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, lo que se decidió es que ya no se van a tener ese acceso ni desde la barra de herramientas principal, ni desde el menú empresas, que también ahí teníamos este acceso, ¿no? Em, Aquí, de hecho, desde la interfaz principal, pues pueden ver que ya no encontramos este logo. Lo deberíamos de encontrar entre descargas programadas y el módulo de capacitación. Seguramente si ustedes ingresan ahorita al sistema, ahí lo van a tener. O bien, también desde el menú empresas, aquí en la parte de accesos directos de XML en línea, también estaba ese acceso directo. También de ella se quitó. ¿Va? Bien, hasta el momento estas son las características que vamos a tener en ambos sistemas que van a funcionar exactamente igual. Eh, Parece que no hay ninguna duda, con lo cual pues entonces vamos a pasar a las características específicas de cada aplicación. En este caso vamos a comenzar con las características que vienen para la aplicación de Compact y Contabilidad. El primero de ellos tiene que ver con pólizas intuitivas. Daniel, ¿qué son las pólizas intuitivas? Bueno, las pólizas intuitivas son básicamente indicarle al sistema que queremos que genere un aprendizaje a través de la información que yo voy capturando con mayor frecuencia. De esta manera, el sistema, al haber hecho ese aprendizaje, va a comenzar a automatizarme los datos para que se vaya capturando la información. Es decir, me va a ir sugiriendo qué movimientos estoy acostumbrado a hacer para que yo no los tenga que hacer totalmente manual. La aplicación va a aprender el tipo de póliza que suelo hacer en combinación con el XML asociado. Por ejemplo, si la póliza es de ingreso y le asocio un documento de factura o le asocio un REP, pues va a saber qué información estoy por capturar. También va a identificar o va a aprender qué RFC suelo relacionarle en combinación con los otros datos, cuáles son los tipos de movimiento que hago en función de cada cuenta. Y a partir de eso me va a asignar automáticamente algunos datos, como por ejemplo el importe que suelo utilizar. Por ejemplo, si utilizo el importe total del XML, el importe del IVA, el importe del neto, etcétera. Cuál es el diario que suelo asignar y cuál es el segmento de negocio que utilizo. ¿Ok? En la combinación de los 5 tipos de arriba va a intuirme los 3 datos de abajo. ¿Cómo utilizo estas pólizas o cómo las configuro? Bueno, primero que nada, debo de activar que quiero utilizar esta funcionalidad y eso lo voy a hacer en la redefinición de la empresa. Una vez que yo haya activado esa funcionalidad, ya puedo comenzar a crearle el aprendizaje. Este aprendizaje, ¿cómo lo genero? Pues realmente es simplemente utilizando la aplicación, creando pólizas, como normalmente lo hacemos. Es decir, seguir trabajando como si no hubiera cambiado absolutamente nada. La aplicación irá aprendiendo con aquellas pólizas que relacionemos un XML. Esto es algo muy importante. Recuerden que la aplicación me va a intuir importes que provengan del XML, con lo cual solo va a aprender de aquellas pólizas en donde tenga asociado un CFDI. Y una vez que la aplicación ya vaya aprendiendo, nosotros podemos automatizar el proceso o utilizar esos importes diarios y segmentos de negocio de manera automática, indicando la automatización con un botón F2. Este botón F2 lo vamos a encontrar en la captura de la póliza. De hecho, se los voy a mostrar.
Aquí ya tengo abierta la aplicación de aquí contabilidad y lo que voy a hacer es habilitar el uso de estas pólizas intuitivas. Entonces me voy a la configuración, redefinir empresa y en la pestaña 4, pólizas y su captura, vamos a tener un nuevo check que se llama así, uso de pólizas intuitivas. Habiéndola activado, voy a guardar los datos y voy a comenzar a trabajar. Recuerden que hasta el momento no vamos a encontrar ningún cambio dentro de la aplicación. Nosotros podemos seguir trabajando como si no hubiera pasado nada. Voy a capturar una póliza de tipo ingreso para el día de hoy. Le voy a decir que voy a asociarle, por ejemplo, alguna factura o bueno, algún pago de Mauricio Flores. Y le voy a relacionar el XML. Una vez hecho eso, voy a indicar los movimientos que suelo hacer como normalmente lo hago. Como pueden ver, aquí ya me aparecen dos botones. De hecho, aquí es donde veríamos o notaríamos el primer cambio en el caso de que tengamos habilitado el uso de pólizas intuitivas. Tenemos el botón F3 para buscar las cuentas como normalmente lo hacemos y tenemos un botón de F2 que en este caso no tenemos absolutamente nada porque la aplicación no ha aprendido nada de nosotros. Sin embargo, yo voy a capturar la cuenta que normalmente suelo hacer. En este caso voy a capturar mi cuenta de bancos, digo relacioné un XML de pago, entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero capturarle el total como un cargo y le voy a asignar el diario de ingresos cobranza. ¿Ok? En el segundo movimiento voy a volver a relacionar el movimiento al XML y le voy a decir que el segundo movimiento va a corresponder a la cuenta de Mauricio por el importe del XML como total en abono. ¿Ok? Ahí ya tengo mis dos movimientos, ya los guardé, con lo cual la aplicación ya aprendió que cuando yo tenga una póliza de ingreso, la asocio a un XML de Mauricio y vaya a utilizar las cuentas de bancos y de Mauricio, me va a poner cargo y abono el total del XML. ¿Ok? Entonces le voy a dar guardar y voy a generar una segunda póliza. En esta segunda póliza, lo que voy a hacer es ponerle las mismas características. Póliza de ingreso. Voy a tomar otro XML de Mauricio, como por ejemplo este de 37,560. Lo voy a relacionar. Y aquí voy a notar ya ahora sí que la aplicación ya comenzó a aprender. Cuando yo selecciono el botón de F2, ya me aparecen disponibles los dos aprendizajes que tuvo. Me dice, oye, ¿quieres hacer el movimiento que sueles hacer de la cuenta de bancos? Y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Sí quiero hacer ese movimiento. Le selecciono, me pone la cuenta del banco que suelo utilizar y al darle tabulador, en automático me pone 37,560, que si se fijan, corresponde al total del XML. Adicionalmente, me asignó en automático el diario ingreso-cobranza, porque es el que suelo utilizar con esa combinación. Voy a hacer nuevamente el ejemplo, pero en este caso ahora con la cuenta de Mauricio. Le selecciono dicha cuenta, le doy tabulador o enter, como suelen usarlo, y en la parte del abono ya me agrega el importe total del XML. ¿Ok? Recuerden que este aprendizaje lo va a realizar para cualquier combinación que ustedes tengan. A lo mejor utilizarlo para cuando capturan el IVA, la cuenta de IVA. En el caso de Mauricio, digo yo aquí utilicé los movimientos para la cuenta, para el importe total, pero pues también pueden hacer aquí los otros movimientos de IVA, ¿no? Decirle aquí, ¿sabes qué? Para el tercer movimiento quiero el IVA trasladado cobrado. Le doy guardar y el IVA trasladado no cobrado como un abono. Aquí también la aplicación ya aprendió esos movimientos del IVA. Y guardar. Y en la siguiente póliza que capture con las mismas características, pues también ya me los comenzará a sugerir. Ingresos, CFDI de Mauricio, en este caso por 10,000. Haces el movimiento
Y aquí ya me da las combinaciones. Me dice, ¿sabes qué quieres el IVA? Claro que sí. Le doy tabulador y ya me pone el importe del IVA. El segundo movimiento, el IVA no cobrado, ¿lo quieres? Sí, claro que sí. El tercer movimiento, ¿qué quieres? ¿La Bancomer? Bueno, la de flujo efectivo, sí, claro que sí. Con todo y su diario. Y el cuarto movimiento, el de Mauricio, ¿lo quieres? Sí, claro que sí. Como se fijan, ahora la captura fue mucho más rápida porque la aplicación ya supo cuáles eran los importes que iba a utilizar. De hecho, inclusive me asignó el diario. Que recuerden, en el caso de que utilicen o tengan habilitado también los segmentos de negocio, también me los asignaría de manera automática. ¿Ok? Iría aprendiendo a través de esa combinación. Hasta el momento, de esto sí me gustaría hacer una pequeña pausa y responder algunas dudas, debido a que esto es la parte visual, la parte que tenemos como usuario, pero a ustedes como socios de negocio me gustaría también explicarles un poco de qué hay por detrás de esta funcionalidad. Preguntan, ¿en la póliza intuitiva también guarda conceptos y referencias? En este caso, no utiliza esos datos para o no te los intuye debido a que estos datos pues, pueden variar en función de cada póliza que se capture. Es decir, no hay como una especie de patrón. Por lo pronto, solo se trabajan con el importe que utilizas, el tipo de movimiento, evidentemente si es un cargo o un abono, el diario que utilices y el segmento de negocio. Esas cuatro cosas. Preguntan, la póliza intuitiva te muestra las cuentas, no te hace la póliza. Es correcto, solo te sugiere que utilices algunos de los importes que utilizas con más frecuencia. Esto sobre todo porque si realmente lo que tú quieres es utilizar un asiento, pues tenemos la opción del contabilizador. Esto más que nada va muy enfocado a cuando nosotros como usuarios capturamos las pólizas de manera manual. Preguntan, ¿se detecta debido al RFC del XML o en qué se basa para guardar el tipo de asiento? Efectivamente, de hecho lo que hace la aplicación es utilizar una combinación de datos para aprender o intuirte esas cuentas. Se basa en el tipo de movimiento, el tipo de XML, el RFC, si es cargo o abono y el número de cuenta. En esas cuatro cosas se basa, o sea, en conjunto, para modificar o para intuirte los importes. Si algo de aquí es diferente, por ejemplo, yo selecciono el mismo tipo de póliza de que es ingreso, el XML que asocio no es de pago, sino ahora asocio facturas, ya no me lo va a poder intuir porque ya no coincide la misma información. A lo mejor para las pólizas que sean de tipo ingreso, por ejemplo, aquí voy a generar otra nueva, ¿eh? El 30 de hoy de tipo ingreso, le voy a asociar un XML, pero en ese caso no de pago, sino de facturas. Y lo que voy a hacer es buscar a Mauricio y relacionarle un XML. En este caso, como ya relacioné a Mauricio y estoy utilizando el tipo de ingreso, si se fijan, no me está intentando intuir nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor para las pólizas de ingreso que tengan relacionado un XML de factura, no voy a utilizar las mismas cuentas. Entonces, yo debo de generarle aquí un aprendizaje de, oye, ¿qué cuentas utilizas cuando le estás relacionando, por ejemplo, la provisión o cuando vas a hacer la provisión a Mauricio? Entonces, aquí ya nuevamente necesito eh, hacer un nuevo movimiento, ¿no? Por ejemplo, eh, un cargo del total. En este caso no utilizo el diario 20, sino el de ventas, suponiendo. En el movimiento 2 utilizo el del IVA trasladado no cobrado. No sé, estoy poniendo cuentas al azar, ¿eh? Lo importante es que noten la funcionalidad. Aquí a Mauricio le voy a poner el neto. No, el total, perdón. Ahí me equivoqué, no era la de bancos, una disculpa. Era
Aquí la de ventas, ¿verdad? Ujú. Y bueno, aquí digo, lo importante es que ustedes vayan notando que va a generar otro aprendizaje basándome en la siguiente combinación, que es básicamente dice lo mismo, sin embargo, en este caso, asocia un comprobante distinto, que era un comprobante de factura. Ahora sí, cuando vuelva a intentar generar una nueva cuenta, pero con facturas relacionadas, por ejemplo, de Mauricio, voy a tomar ahora esta de 1550, la asocio, y ahora sí ya me va a intentar decirme, ok, ¿quieres utilizar estas cuentas? La del IVA. Aquí sí te la pongo. ¿Por qué? Porque ya trae un aprendizaje de específicamente esas combinaciones. Si yo hubiera relacionado un XML de pago, entonces ahí me sugeriría las que vimos en primera instancia, ¿va? Recuerden, cada combinación distinta de datos te va a sugerir distinta información. Pregunta, si yo cambiara en algún momento algo en esa sugerencia, digamos que ya hice 1000 pólizas, pero cuando haga la 1001 me va a querer seguir sugiriendo lo mismo que tenía antes, la respuesta es que no. La aplicación tiene varios factores o tiene un algoritmo para estarte intuyendo cuando también generes un cambio. Ahorita se los voy a explicar. Preguntan, ¿hay forma de borrar ese aprendizaje que ya se tomó? La respuesta es que sí, ahorita también se los voy a mostrar. Pregunta, ¿el aprendizaje se toma por la razón social del XML? La respuesta es que no, se toma por el RFC. Recuerden que son la combinación de estos datos. Igual aquí se los voy a dejar la diapositiva para que ustedes la puedan descargar desde mi gestión y ahí puedan también tener esos datos siempre a la cabeza. Ahora, habiendo respondido estas dudas, espero que no haya quedado todavía alguna inquietud de cómo funciona, perdón, de cuál es el funcionamiento. Me gustaría explicarles ahora sí cómo es que funciona internamente. Recuerden que para mí es muy importante que ustedes aprendan también qué hay detrás de todo esto para que en el caso de alguna necesidad por parte del cliente, pues sepamos cómo trabajarla o cómo eh, apoyarlo en alguna situación que se presente, ¿no? Para que esta característica haya podido existir, fue necesario que se diera de alta una nueva tabla en nuestra base de datos. Recuerden que la estructura de la base de datos pues también ya va a venir actualizada en esta versión, ya van a poder encontrar el significado de cada uno de estos campos, pero lo que vamos a encontrar en esta tabla es básicamente la combinación y el guardado de todas esas combinaciones que nosotros tenemos. Aquí lo que debemos de tomar en importancia son los últimos tres datos, el que se llama frecuencia, cantidad de uso y fecha de último uso. Basándonos en estos tres datos, la aplicación te va a intuir cuáles son los datos que requiere poner en automático. Por ejemplo, el dato de frecuencia te irá diciendo cuánto es el aprendizaje que ha atendido. Realmente la aplicación requiere por lo menos de 3 pólizas con las mismas características para definir que efectivamente ya hubo un aprendizaje completo. Es decir, ya te va a intuir que siempre la vas a partir de la cuarta, siempre vas a querer utilizar esa misma combinación. Había una pregunta ahí de, oye, ¿qué pasa si yo ya hice 1000, pero en la 1001 ya deseo cambiar los datos? ¿Me va a seguir poniendo los datos de las que ya había hecho 1000 o me va a poner los datos de las que había hecho 1001? Bueno, ahí lo que haría sería pasarse a otros datos, como por ejemplo, cuántas veces la ha utilizado y cuál fue la fecha que la utilizaste por última vez. Probablemente cuando hagas la 1002 te va a seguir intuyendo la de 1000 porque es la que has utilizado más. Pero si tú vuelves a cambiar los datos, a partir de la 1004 va a decir, oye, ¿sabes qué? Es que ya no estás utilizando los datos que hacías en las 1000 anteriores, sino que estás utilizando ya los datos que utilizaste las últimas 3 veces. Con lo cual, a partir de la 1004 ya vas a tener los datos modificados. ¿Va? Esta tabla, de hecho, se las voy a mostrar en el management. Aquí ya lo traigo preparado. Se llama pólizas intuitivas. Y como pueden ver, me está guardando bastante información. ¿Qué es lo que me guarda? Pues me guarda las combinaciones que yo he utilizado. Por ejemplo, el mismo tipo de pólizas para estos 4 registros, el mismo tipo de XML, en donde yo puedo intuir que estas combinaciones son las que he utilizado para los de pagos y estas para los de
facturas, el mismo RFC, las distintas cuentas que he utilizado. Yo, por ejemplo, pudiera tener el mismo tipo de póliza, el mismo tipo de XML, el mismo RFC, pero a lo mejor la cuenta que utilicé fue distinta, o bien el tipo de movimiento, si era cargo de abono, fue distinto. Si utilicé un importe del XML distinto, como por ejemplo en algunas utilicé la configuración del IVA, en otras utilicé la de el neto, el total, etcétera, y a partir de eso me va a inferir los otros datos, ¿no? El diario en caso de que lo tenga y el segmento de negocio en caso de lo tenga. Cada vez que yo utilice exactamente la misma combinación de datos, es decir, esta de aquí, la aplicación sumará en 1 la frecuencia para indicarme que aprendió que eso es lo que yo suelo utilizar. Me va a indicar también cuántas veces la he utilizado y cuál es la última vez. ¿Hay manera de hacer que la aplicación desaprenda o borrar el aprendizaje que tiene esas pólizas? La respuesta es que sí. Evidentemente, pues será quitar esta información de aquí, ¿no? Eliminarla, borrarla. O la otra opción es esperar a que el sistema desaprenda. Oye, Daniel, ¿y el sistema cómo va a desaprender? Bueno, evidentemente, esta información va a ir generándose continuamente, va a ir aumentando la capacidad, bueno, el peso de nuestra base de datos, con lo cual la aplicación también está preparada para puesto. La aplicación lo que hace es leer un archivo de configuración que vamos a tener en la ruta de archivos de programa Compact Servidor, que se llama Compact Properties, y desde aquí, en la parte inferior, de este archivo, vienen dos datos. El primero se llama frecuencia póliza intuitiva, que me va a indicar o que en donde nosotros podemos parametrizar cuántas pólizas necesita aprender para definir que ya tengo los datos correctos o que ya siempre voy a utilizar esos datos, de lo que hablamos hace ratito. Pero el segundo tiene el días pólizas intuitiva. Este de aquí viene de manera predefinida en 60 días. Lo que hará el sistema será revisar aquellas cuestiones que yo no he utilizado por lo menos en 60 días y sabrá, ¿sabes qué? Esa combinación de datos ya no la utilizas. Lo que voy a hacer es proceder a desaprenderte esa información. ¿Ok? La aplicación tiene un algoritmo también interno que tomará este parámetro de 60, de 30, de 7, etcétera, para determinar cuáles son las combinaciones que ya no utilizo para eliminarme ese aprendizaje y aligerarme también mi base de datos o bien evitarme que sea muy pesada. De esta manera, la aplicación solo estará intuyéndome aquellos movimientos que yo suelo utilizar, por lo menos actualmente. Todos aquellos datos que yo utilizaba, por ejemplo, el año pasado, que a lo mejor ya cambié las cuentas bancarias o que ya cambié o reestructuré mi catálogo de cuentas contables, pues evidentemente ya no me sirve de nada ese aprendizaje, con lo cual la aplicación pues ya lo estará eliminando, ¿va? No sé si tengan dudas hasta el momento de esto. ¿No? Bien, parece que no. Espero que no. Recuerden que esta información, tanto de la base de datos, lo van a encontrar en el archivo de estructura de datos de la versión. También van a encontrar la información referente al archivo compact.properties que les acabo de mostrar. Y esto lo van a encontrar pues en la carta técnica de la versión. ¿Ok? Ustedes pueden jugar con esos dos parámetros para definir el aprendizaje de sus pólizas. Si tienen alguna duda, igual me lo dejan en la sección y al finalizar de la sesión, pues lo retomamos. ¿Ok? Por lo pronto vamos a avanzar con la siguiente característica. En este caso, vamos a hablar sobre que la aplicación ya nos va a generar automáticamente el documento bancario de los documentos o de los XML que se refieran a facturas. ¿Ok? Ya que a partir de esta versión, cuando nosotros relacionemos algún XML, alguna póliza, ya bien sea que la póliza la estemos generando de una manera manual o bien que la póliza la estemos generando desde el contabilizador, siempre y cuando sea un XML de factura emitida o recibida, en automático se nos va a generar el documento bancario.
Algo importante a mencionar es que para que esto pueda suceder, es necesario que en nuestro catálogo de cuentas bancarias tengamos asignado una cuenta contable a dicha cuenta. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer que esto funcione? Bueno, primero que nada necesitamos habilitar que se genere el documento automáticamente dentro de la redefinición de la empresa. En el caso de que nosotros queramos que se genere el documento bancario cuando utilizamos el contabilizador, deberemos habilitar también el uso de esta funcionalidad en nuestro asiento contable. Después de eso, ya podremos ir a generar nuestra póliza como normalmente lo haríamos. Y por último, verificaríamos que los documentos del pago se hayan generado correctamente. ¿Ok? Les recuerdo, esta funcionalidad está disponible para cualquier modo que se genere una póliza, ya bien sea desde el contabilizador o de una manera manual. Voy a mostrarles cómo se vería ya dentro del aplicativo. ¿Ok? Vamos a proceder primero con la generación automática generada manual. Lo que voy a hacer es ir a la opción redefinir empresa, pestaña pólizas y su captura, y voy a habilitar que se cree automáticamente el documento bancario de la póliza. Aquí la encontramos en este último check. Al habilitarlo, lo que va a suceder es que cuando genere una nueva póliza, en este caso voy a generar de facturas emitidas, recuerden que deben de ser facturas, que de hecho esta es la funcionalidad. Para pagos ya lo hacía en el contabilizador, pero ahora ya se genera tanto para facturas y como pagos, aunque yo lo haga manual. Lo que voy a hacer es relacionar este XML de NDINA de 1500.01. Le voy a decir que quiero efectivamente asociarlo y voy a generar mis movimientos. ¿Ok? En este caso, le voy a dar guardar. Ay, perdón, era por el total, ¿verdad? Aquí está, total. Bien, ya tengo mi movimiento, como normalmente lo suelo hacer. Ya está asociado a su XML. En un escenario normal o como lo haríamos hasta el momento es, como estamos relacionando un ingreso, a lo mejor de una factura que fue pagada en una sola exhibición, pues lo que yo tendría que hacer es generarle el documento de ingreso. ¿Ok? Eso lo haríamos en un escenario normal, capturarle la cuenta bancaria, el pagador, el importe, etcétera. Cuando yo tengo habilitada la casilla en la redefinición de la empresa, en el momento que yo le dé guardar a mi póliza, lo primero que hará será, pues evidentemente, registrarme la causación del IVA y lo segundo que hará será generarme esos datos del ingreso de manera automática. ¿Cómo? Pues leyendo los datos que tienen que traer del XML de la factura. Aquí me pone la cuenta que tengo relacionado a la cuenta bancaria, me pone quién es la persona registrada en el XML y me pone el importe que utilicé al movimiento de la cuenta de flujo de efectivo. Una vez que ya valide los datos, si yo quisiera agregar, no sé, alguna referencia, algún método de pago, etcétera, lo podría hacer, pero con el simple hecho de guardar ya estaría completo. ¿Ok? Bien. Esto sería si realizara el movimiento manualmente. Sin embargo, recuerden que esta funcionalidad también la pueden encontrar desde el contabilizador. Para que funcione desde el contabilizador, lo que tengo que hacer primero es preparar mi asiento contable. Si me voy al menú Pólizas, Contabilizador, Configurador de asientos contables, me voy a tener poquito. Pregunta, ¿sí se está escuchando? Veo aquí algunos reportes que se trabó. Hola.
Va, muchas gracias a los que están confirmando. Parece que más bien fue una desconexión por parte de asistencia. Va que va. Entonces, voy a continuar. Les recuerdo, voy a retomar un poquito el tema. Esta característica lo que nos hace es generarnos el documento de ingreso o egreso directamente en los documentos de la póliza, siempre y cuando esté relacionando un XML que sea de factura, ya bien sea emitida o recibida, ¿va? Para hacerla manual basta con que hagamos nuestra póliza normal. En el momento que nosotros le demos guardar, ya se nos genera nuestro documento bancario. En el caso de que lo queramos hacer a través del contabilizador, nosotros deberemos de ir primero a preparar nuestro asiento. En este caso yo voy a utilizar mi asiento número 7, cobro a clientes, en donde le voy a decir que lo que va a leer son documentos emitidos de ingreso, es decir, facturas que yo haya realizado a mis clientes. Cuando yo seleccione este tipo de XML, me va a permitir seleccionar esta casilla que dice asiento de pago o cobro, con lo cual yo le estaré indicando que quiero que me genere de manera automática ese documento bancario. Entonces le doy guardar, ya lo tengo preparado, lo que voy a ir a hacer es contabilizar ahora sí un CFDI, en este caso con mi asiento número 7, que era el que tenía, le voy a indicar que quiero facturas, en este caso quiero la factura de Enedina García, pero que también son por 1500, pero que termina en 02, le doy a asociar y listo. Ya tengo ahora sí eh, todo preparado para continuar, le doy siguiente. Aquí lo que voy a anotar en la previsualización de mi póliza generada es que ya va a existir una columna que dice pago. Si se fijan, ya viene marcada como palomita, lo que me está indicando que a partir de esta póliza que se genere, pues ya me va a generar el documento bancario. Vamos a verificarlo. Le voy a dar que genere la póliza, cierro este proceso y me voy a la búsqueda de este documento. Aquí ya lo tengo, es la póliza número 44. Le voy a dar abrir. Listo, ya tengo mi movimiento y aquí lo que voy a notar es que si me voy a la pestaña número 2, documentos bancarios, va a notar que ya tengo esa información generada. De hecho, yo la puedo abrir y consultar y ya tengo los datos creados automáticamente. ¿Ok? Esa fue utilizando el contabilizador, utilizando la manual, lo único que debieron de hacer, por ejemplo, yo aquí tengo esta póliza. Ah, perdón, no era esta, era este de aquí, por 1501. Si yo lo hubiera borrado, por ejemplo, le voy a eliminar mi documento bancario, con el simple hecho de haberle dado a guardar, ya me intuye esos datos también. ¿Ok? Entonces funciona para si yo hago la póliza manual o si yo hago la póliza desde el contabilizador. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien. Eh, Voy a continuar con este tema dando unas pequeñas consideraciones o algunos puntos que debemos de tomar en cuenta. Como pudieron ver, yo tengo dos aspectos o dos apartados en donde configuro esta automatización del documento bancario. Una es en la redefinición de la empresa, que básicamente me sirve para de manera general cuando yo genero pólizas manualmente, y el otro en el asiento contable del pago para indicarle que se genere ese ingreso cuando utilice el contabilizador. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasaría si yo tuviera alguna combinación de que en un lugar sí y en un lugar no? Bueno, el escenario que yo les mostré hace ratito fue cuando tengo habilitado tanto el asiento como la redefinición, en donde el documento bancario se genera de manera automática. Sin embargo, si yo únicamente lo tuviera seleccionado en el asiento, pero en la redefinición no, lo que pasaría es que no se me va a generar el documento bancario automáticamente. Yo tendría que ingresar a la póliza y generarlo manual. En el caso contrario, en donde lo tengo deshabilitado en el asiento, pero en la redefinición sí, también pasaría lo mismo. Se me generaría la póliza normalmente como se hace desde el contabilizador, pero yo tendría que ingresar manualmente a mi póliza, a mi documento y darle guardar para que ahí sí se genere la funcionalidad. Por último, si no se tiene habilitado en ninguno de los dos apartados, pues evidentemente no se va a generar ese documento bancario, lo tengo que hacer yo manualmente agregando los datos. ¿Ok? Voy a ponerles un ejemplo.
Voy a ir a mi contabilizador, le voy a decir que en mi asiento 7 no quiero que me genere de manera automática ese asiento. Sin embargo, en mi redefinición de la empresa, sí lo tengo habilitado. ¿Ok? Aquí está habilitado, le voy a dar guardar. Lo que voy a hacer es utilizar ese contabilizador. Voy a tomar nuevamente un XML. Voy a tomar nuevamente este de 1501. Le voy a dar a asociar. Le voy a dar siguiente. Y lo primero que vamos a notar es que ya no nos aparece la columna de pago. ¿Ok? Ya no está. Desde aquí ya podemos saber que no se va a generar esa información. Le voy a poner aquí en el concepto para identificarla sin pago. Y le voy a dar generar póliza. Me dice que ya se generó la póliza de ingresos número 3. Y al buscar esa póliza, aquí está, póliza de ingresos número 3. Si yo busco esa póliza, evidentemente en la pestaña número 2 no se me generó mi pago. Sin embargo, en el momento que yo le dé guardar nuevamente a esta información, en automático ahí sí me genera dicho pago. ¿Por qué? Porque entramos en el segundo escenario, que es como si la póliza la estuviera generando yo manualmente. ¿Ok? Entonces ahí también se me intuye esa información. Una vez que le dé guardar, pues ya tengo lista la información. ¿Va? Bien. Parece que no hay dudas de la funcionalidad. Veo algunas dudas ahí que no van referente a las características. En este caso las voy a saltar para darle prioridad a las nuevas características, ¿va? Voy a avanzar con la siguiente característica y es que ahora, a partir de esta versión, hay un cambio en las cuentas bancarias dentro de Compact Contabilidad, ya que cuando agreguemos una nueva cuenta desde este aplicativo, ya nos pedirá que nosotros asignemos un saldo inicial bancario, con lo cual nosotros ya podremos llevar un control de este saldo. ¿Ok? ¿Qué pasaba antes? Que nosotros dábamos de alta cuentas bancarias y comenzábamos a trabajar normalmente. Sin embargo, si al tiempo adquiríamos bancos y queríamos dar de alta esta cuenta, pues ya no nos permitía porque ya la habíamos estado utilizando. Entonces decíamos, ok, pues eh, vuelvo a trabajar con esa que ya tenía, ¿no? Registrada. Pues no podía. ¿Por qué? Porque el saldo real ya no iba a coincidir, ya que yo ya lo estuve trabajando sin un saldo inicial. Siempre empezaba en cero. Bueno, pues a partir de esta versión, ya cuando dé de alta esa cuenta, voy a darle desde ahí un saldo inicial para a partir de ese saldo ir generando ahora sí un saldo correcto. ¿Ok? Voy a mostrárselos en el sistema. Tengo el catálogo, cuentas bancarias. Voy a dar voy a dar de alta una nueva cuenta, la cual voy a llamar City Banamex. Y cuando le doy guardar, se fijan, ya me solicita un saldo a una fecha. En este caso le voy a indicar el saldo a partir del 1 de enero por 100,000. Y listo, a partir de todos los movimientos que yo vaya generando, sin importar si son en bancos o si son en contabilidad, pues ya me va a ir llevando un control de esos movimientos. Ahora, Daniel, ¿cómo que movimientos de bancos en contabilidad? Bueno, eso nos lleva a la siguiente característica. Y es que a partir de esta versión, nosotros podemos realizar una conciliación de cuentas bancarias desde el sistema de contabilidad. En esta conciliación bancaria, lo que se pretende es que nosotros podamos comparar los importes de los movimientos bancarios que tenemos o los documentos bancarios que generamos asociándolos a la póliza contra los que nos reportan nuestro banco real o nuestra institución financiera en el estado de cuenta. Ojo, estos documentos bancarios hay que tener en consideración que no son los mismos que nosotros generemos en bancos, ¿ok? Esos de bancos sabemos que son documentos tal cual, en un ingreso no depositado, etcétera.
Sin embargo, estos que nosotros pretendemos conciliar en contabilidad son esos ingresos o egresos que nosotros asociamos a las pólizas. Es decir, esos documentos que generamos automáticamente en el ejercicio pasado desde el contabilizador, ¿va? Esos son los que nosotros vamos a relacionar. Esta funcionalidad la vamos a encontrar desde el menú Cierre, Conciliación Bancaria, y desde ahí nos va a arrojar una ventana más o menos como esta de aquí. Aquí nosotros deberemos de indicar en qué cuenta bancaria vamos a trabajar, cuál es la fecha de corte. Si queremos consultar algunas otras conciliaciones, lo podemos realizar desde aquí. Ir viendo el resumen de los movimientos bancarios que tengo en mi sistema contable e ir viendo el resumen de movimientos que tengo en mi estado de cuenta bancario. Esos movimientos bancarios yo los podré cargar en esta parte de aquí, ya bien sea de una manera manual o bien apoyarme de Excel para realizar la carga. Voy a mostrarles esta funcionalidad. Recuerden, menú Cierre, Conciliación Bancaria. Selecciona la cuenta bancaria con la que vaya a trabajar, en este caso BBVA México. Le voy a indicar que la fecha de corte de esta cuenta es el día de hoy. Y aquí puedo notar algunas cosas. Me dice, ¿sabes qué? En esta cuenta, tú empezaste con 100,000 pesos. Recuerden que es una cuenta que ustedes pueden perfectamente dar de alta desde aquí, desde bancos. Dice, ¿sabes qué? Tienes 4,500.04 pesos en ingresos. ¿Cuáles ingresos? Pues son estos ingresos de aquí. Daniel, ¿de dónde vienen esos ingresos? ¿Vienen capturados en bancos? La respuesta es no. Recuerden que estos ingresos son los que nosotros capturamos en esta pequeña ventana, que básicamente es la que sacamos cuando agregamos el ingreso a nuestra póliza. ¿Ok? Ojo con eso. Aquí tenemos, de hecho, los 3 ingresos que yo he generado en los ejemplos que habíamos visto a lo largo de la sesión. Ahora, en la parte de la derecha, yo voy a tener los movimientos de mi estado de cuenta bancario, ese que me manda Bancomer, Banamex, etcétera, a mi correo, o ya desde la banca en línea, etcétera. Yo pudiera agregarlos de manera masiva utilizando una pequeña plantilla. Esta plantilla la voy a encontrar en la parte superior que se llama Importar. Desde aquí lo que me lanzará la aplicación será una hoja en Excel en donde yo podré ir capturando esos movimientos. De hecho, si la aplicación que tengo de banca en línea, etcétera, me brinda esa información en Excel, en PDF o en cualquier otro formato, pues yo simplemente pudiera venir a copiar y pegar los datos para agilizar mi captura de la información. Aquí yo ya previamente traía preparado algunos datos, como por ejemplo, los 1500 que capturé en los ejercicios pasados. Si no mal recuerdo, este era de 1500.01, otro de 1500.01 y por último otro de 1500.04. ¿Ok? Supongamos que estos son los ingresos que me han aparecido en mi cuenta bancaria. Evidentemente también puedo encontrarme algunos egresos. Digamos que yo copio esto de aquí. Y le voy a poner 2000. ¿Ok? Una vez que yo haya terminado de capturar mi información bancaria, simplemente le doy en el botón Preparar información para que el sistema me interprete esos movimientos y los deje listo para cargar a mi sistema. Me dice, ¿sabes qué? Tuviste 4 movimientos en el día 30 de junio del 2022 y te los voy a cargar como ingresos y como egresos. Entonces, le doy guardar a este Excel. Listo, ya quedó guardado. ¿Ok? Cuando cierre ese Excel, en automático me van a aparecer esos movimientos aquí adentro del sistema. ¿Ok? Ya a partir de eso, yo podré ir relacionándolo visualmente con lo que tengo en mi aplicativo. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Este de 1500 que era la compra A que me hicieron mis clientes, corresponde a mi póliza capturada número 28. Entonces le voy a decir, relaciónalos. Me los desaparece. ¿Por qué? Porque esos ya los logré identificar. Esos documentos identificados los voy a encontrar en la pestaña número 2, relacionados, en donde yo ya sé que el movimiento que se me hizo a mi cuenta corresponde a este ingreso. También en la parte superior derecha, aquí, me dirá, oye, de tu estado de cuenta ya tienes 1500 pesos identificados.
te falta por identificar otros 3,000 pesos. Hay que ver esos movimientos. Yo lo puedo ir haciendo manualmente como lo hice hace ratito, o bien utilizar el botón que se llama relación rápida. Este botón lo que hará será identificarme de manera automática a través de la fecha y el importe cuáles son la afectación de esos movimientos. Si se fijaron, me hizo en automático otra relación. Había otro movimiento de 1500 que era fácil identificar por la fecha y el importe. Sin embargo, había otros dos que no corresponde ese importe. Aquí tengo 1504, que es un ingreso, y un egreso de 2,000 pesos, que no corresponde con 1502 que tengo para acá. Pudo haberse habido un error, cuestiones de redondeo, que no se me depositó el importe tal cual de la información, perdón, del pago por cuestiones de centavos. Pues bueno, lo que yo puedo hacer es modificar aquí esos datos, ponerle que era un 02, guardarlo y listo. Ya ahora sí, nuevamente aplico la relación y lo hace en automático. Queda un estado de cuenta, perdón, queda un movimiento en mi estado de cuenta que yo no tengo en mi sistema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues evidentemente hay que darlo de alta. Para darlo de alta, recuerden que nosotros no podemos generar movimientos de ingreso así porque sí. Estos deben de estar relacionados a una póliza. Para ello, cuando yo le doy agregar movimiento, lo que la aplicación me va a sugerir es que agregue una nueva póliza para que a dicha póliza yo le pueda generar el movimiento bancario. Ahora que si a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? No me aparece aquí el movimiento, sin embargo, la póliza sí la tengo generada. Entonces, lo que nosotros deberíamos de ir a hacer ahí será identificar dicha póliza. En este caso voy a tomar cualquiera y le voy a decir, es que esta póliza no le he generado el pago. Para ello, pues simplemente indico el ingreso. Voy a poner aquí información irrelevante. Lo que me interesa es simplemente que yo genere de manera correcta el pago. Le doy guardar y en el momento que le doy guardar, pues ahora sí me aparecerá esa información para poderla conciliar. Fíjense, aquí ya lo tengo. Entonces le digo, ¿sabes qué? Ese, relaciónamelo con este. Y listo. Ya tengo ahora sí identificado la totalidad de mis movimientos. Era egreso, una disculpa. Déjenme ver si lo puedo cambiar. Pero bueno, ya tengo identificado la totalidad de mis movimientos. Lo que deberé de hacer ahí entonces es indicar que ya quiero entonces terminar mi conciliación. Para terminarla, lo que debo de hacer es, bueno, ahí voy a dejar ese movimiento pendiente como no identificado. Bueno, no me la va a permitir. Pero bueno, aquí lo que voy a hacer es, cuando nosotros le demos guardar, sepamos que no estamos terminando de trabajar. Cuando le damos guardar es simplemente que los cambios que yo haya realizado, como las relaciones anteriores de los otros documentos, ya se quedaron guardadas, ¿ok? Ya puedo seguir trabajando en pólizas, haciendo ajustes, etcétera, pero yo todavía no he terminado de relacionar mis movimientos bancarios. ¿Hasta cuándo se va a definir que yo ya terminé de conciliar todo? Hasta el momento que yo haga clic en el botón de cerrar conciliación. Desde aquí ya estoy diciendo que efectivamente estoy de acuerdo con los movimientos que tuve tanto en mi sistema contable contra los que tengo en mi estado de cuenta bancario. Y aquí me va a dar un pequeño resumen para garantizar. Me va a decir, ¿sabes qué? Lo que tú tuviste en bancos terminó en 106,000. ¿Por qué? Porque hay 2,000 pesos ahí todavía que no lograste ver que correspondieran a contabilidad. Y te falta ahí por conciliar esos 2,000. Sin embargo, tu saldo, que sí quedó bien conciliado, que sabemos que están en ambas partes, fueron de 104,500.04. ¿Estás seguro que ese saldo es el que queremos guardar para la siguiente conciliación? Pues yo le puedo decir simplemente que sí, continúe con esos 104,000, o bien puedo modificar ese importe, por ejemplo, bajarle 2,000 pesos que me quedó por conciliar, y en el momento que yo acepto esos datos, lo que va a hacer es crearme un documento de ajuste para que coincida con mi saldo que yo le estoy indicando, ¿ok? Es decir, me va a crear un egreso por 2,000.
que es básicamente el que me faltó por conciliar. Ese es el funcionamiento que vamos a tener. Recuerden que esta información que nosotros conciliamos son los ingresos o egresos que tengamos capturados desde la póliza. ¿Va? Pregunta, si no se cuenta con el sistema de bancos, ¿para qué sirven los bancos? Los pagos para la contabilidad electrónica. Recuerden que se nos solicita que todo movimiento, ingreso, egreso, pues vaya a ir reportado. Entonces, esos documentos que nosotros relacionamos, pues van para la cuenta electrónica. Preguntan nuevamente por la fecha de liberación. Recuerden, fecha tentativa el día de mañana. Sin embargo, pues yo más bien esperaría o sugeriría que lo esperáramos para inicios de la siguiente semana. Pregunta, ¿puedes hacer la conciliación desde la contabilidad aunque no tengas bancos? Sí, justamente esa es la característica que puedes hacer conciliación bancaria desde la aplicación de contabilidad. Recuerden que ahorita estamos viendo puras características de contabilidad, ¿ok? Pregunta, si tuve un error en la póliza, ¿puedo modificarla directamente en esta ventana de conciliación? La respuesta es que sí. De hecho, por ejemplo, yo me puedo ir aquí al menú de conciliación bancaria, BBVA México, aquí tengo este documento y lo que puedo hacer es irme a la segunda opción, agregar documento a partir de póliza. Aquí básicamente le estamos diciendo que queremos agregar una nueva póliza, ¿ok? Sin embargo, si yo quisiera o si conozco cuál es esa póliza, pues simplemente pudiera indicarle el número de la póliza. Pudiera aquí ponerle, digo, ya me brinqué al siguiente mes, pero pudiera aquí abrir la póliza directamente que tenga el error. Por ejemplo, la póliza 45 o esta de aquí, la 44, y aquí realizar el ajuste, ¿ok? Esto, ojo, siempre y cuando conozcas cuál es la póliza que tienes el problema. Si no lo tienes, mi recomendación personal es que siempre vayas y modifiques la póliza desde el menú pólizas para que no vaya a haber ningún problema, ¿ok? Sin embargo, si tú sabes perfectamente en dónde tienes el error, lo puedes perfectamente hacer desde aquí. Si en lo que te equivocaste fue en el pago y no en la póliza como tal, pues simplemente le das doble clic al movimiento o bien clic derecho consultar documento y desde aquí haces ese ajuste. ¿Va? Pregunta, ¿qué pasa si se requiere reabrir la conciliación bancaria del mes pasado? Es una excelente pregunta. Si yo, por ejemplo, aquí ya cerré la conciliación, ¿no? Yo no tengo nada relacionado, nada pendiente. Si yo requiero reabrirla, lo que tendría que hacer, bueno, primero, consultarla. Para consultarla sería yendo a la parte superior derecha, en donde dice consultar anteriores y visualizarla. Si yo lo que requiero es reabrirla, aquí forzosamente tendría que deshacer todas las conciliaciones anteriores. Tendría que, por ejemplo, borrarla y empezar de cero. Por ejemplo, si yo borro esta conciliación, le digo que sí, procedo a ponerle BBVA México, la misma fecha, que en este caso era el 30, y aquí ya voy a tener nuevamente los documentos disponibles para volverlos a asociar, es decir, volver a importar mi estado de cuenta, volver a realizar algún ajuste que yo haya tenido que hacer, como por ejemplo que me haya equivocado, ¿no? Justamente en el ingreso o el egreso, aquí le voy a poner nuevamente que es ingreso, y puedo volver a trabajar con esos mismos documentos. Aquí me voy de rápido. Estos 2000 los quito y los pongo acá. Preparo la información, guardo, cierro esto y ya tengo los datos aquí. ¿Ok? ¿Va? Y ahí pues ya volví a trabajar. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que yo la cierre. Esa es la manera de abrirla. Es decir, eliminando las que se había hecho. Pregunta, ¿se tienen que borrar los meses que ya se habían conciliado? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque hay un saldo ya de por medio. Tú no te puedes brincar de aquí a enero. ¿Por qué? Porque afectaría los saldos de febrero, marzo, abril, etcétera, que recordemos, cada que cerramos una conciliación, pues nos pide el saldo con el que terminamos para realizar el ajuste en la siguiente, ¿va? Entonces, sí se tiene que ir de mes a mes. Es más por tema conceptual que por tema del aplicativo.
Bien, parece que son todas las dudas. Bien, parece que son todas las dudas del tema. Vamos a continuar entonces y vamos a continuar con otro cambio. En este caso es la posibilidad de incluir la razón social en todos aquellos reportes que sean de financieros. Por ejemplo, la posición financiera, balance general, estado de resultados y balance de comprobación. Desde aquí nosotros podremos indicar si queremos que nos incluya el nombre de la empresa que tenemos registrado en la aplicación de contabilidad o bien queremos utilizar la razón social de esa empresa. Ojo, no siempre puede coincidir. Por ejemplo, si nosotros somos un contador externo, somos a lo mejor un despacho de contadores, etcétera, pues a lo mejor nosotros damos de alta la empresa con un nombre genérico, por ejemplo, portadora de agua, empresa para Daniel, Daniel Soft, como le quieran llamar, o simplemente Compaqui, pero a lo mejor la razón social real de esa empresa pues no es tal cual así, ¿no? Sino que va el nombre completo de la persona, va el SADCB, etcétera, etcétera, con lo cual pues ya no pudiera coincidir. Aquí se los voy a mostrar. En mi empresa que tengo configurada, dentro de la redefinición de la empresa, le tengo llamado reportes compa aquí decide a mi empresa. Así la identifico yo en mi catálogo. Sin embargo, yo sé que esta empresa, su razón social real es Estrada Jiménez Salas AA. Entonces, cuando yo ejecuto un reporte financiero para presentársela al usuario, para ir viendo cómo va su empresa, etcétera, etcétera, pues evidentemente se vería muy mal que yo le tenga puesto de esta manera, ¿no? Que le tenga llamado reportes compa aquí decide. A él realmente le interesa identificar que ese reporte que estoy generando de resultados es para él. Entonces, para ello, en la pestaña de otros parámetros de mi reporte, me aparece un check donde yo puedo imprimir esa razón social de la empresa. Entonces, cuando lo ejecuto, en lugar de decirme empresa reportes decide, ya me dice aquí Estrada Jiménez Salas AA, en la parte superior. ¿Va? Es un cambio sencillo, pero significativo. Supondré que no hay dudas al respecto de esto. Voy a continuar y voy a continuar en este caso con la característica que trae en este caso bancos para su versión. Y en este caso la característica corresponde a que ahora se nos va a permitir eliminar retenciones que se encuentren con un estado emitido. Esto debido a que, pues a lo largo de todas estas reformas que hemos tenido de versiones de retención 2, la versión de retención 1, etcétera, pues pasa mucho que nos podemos equivocar, ya bien sea en algún dato como la razón social, que no pusimos bien el nombre, que no pusimos completamente los datos del importe base del impuesto, que a lo mejor no correspondía a lo grabado más los exentos era el total, etcétera, etcétera. Vaya, un sinfín de situaciones que nos podíamos encontrar. Pasaba que al no pasar las validaciones del PAC, pues el documento se quedaba como emitido y no como timbrado, con lo cual pues ya no podíamos hacer la modificación para poder corregir el error que hayamos tenido y poderlo timbrar de manera correcta, lo que suponía generar un nuevo documento con los datos correctos y este sí timbrarlo de manera correcta. ¿Qué es lo que pasaba? Que ahora ya vamos a tener dos documentos, el que está timbrado y el que está emitido. Con esta funcionalidad ya nos va a permitir eliminar ese documento emitido, ese que estaba incorrecto, para que no tengamos duplicidad de información y para que no vaya a haber errores en toda nuestra información. Vaya, esto lo vamos a identificar porque ya nos va a aparecer disponible el botón borrar, aunque el documento se encuentra en ese estatus de emisión. Se los voy a mostrar. Voy a abrir aquí rápidamente el sistema de bancos. Listo. Eh, me voy a ir al menú de documentos, retención. Documentos, retenciones. Y aquí yo ya previamente traigo preparado información. Si yo me voy a consultar el folio número 2, me dice, ¿sabes qué? Este documento está emitido. Es decir, lo intentaste timbrar, te equivocaste en algunos datos y pues ya no puedes hacer la corrección para timbrarlo. Normalmente lo que haríamos serían dos opciones. Lo primero pues es generar un nuevo documento con los datos correctos y timbrarlo. O lo segundo es llamar a la línea de servicio que nos apoyen y a través de base de datos poderlo modificar, etcétera, etcétera. Obviamente eso requería mucha complejidad. A partir de ahora lo que podemos hacer es simplemente borrarlo
para que no nos afecte esta información incorrecta. ¿Ok? Al borrarlo, evidentemente te solicito una confirmación. Recordemos que pues es información sensible. Nos solicita una confirmación. Al aceptarla, pues se elimina el registro y nos deja ese folio disponible para volverlo a utilizar. Ahí va de nuevo. Ya traigo aquí el folio número 1. Tengo el estatus emitido. Le doy borrar. Me solicita la confirmación. Y una vez confirmado, ya lo tenemos listo el folio para volverlo a utilizar. ¿Va? Bien, ¿dudas de esto? Me parece muy sencillo. Ya lo tenemos cachado. Mencionarles que pues estas son todas las características que vamos a encontrar en la versión de Compaq Contabilidad Bancos. Espero se haya entendido, espero haber resuelto todas las dudas que hayan tenido. Por ahí quedaron algunas dudas dispersas.